Con Claudio, justamente para mostrar cuál es la situación en este momento. Seguramente aquellos que en estos 2 días de esta semana tuvieron que salir a trabajar o tuvieron que salir a hacer algún tipo de compra, vieron más movimiento, sobre todo a la mañana, en lo que son los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Veíamos recién el centro de transbordo de subtes, aquí lo que son las paradas de colectivos, y vamos a ir caminando despacito hasta el ingreso de la estación Constitución. Exactamente, tenemos las cifras actualizadas de cómo se dio el movimiento en estos días de esta semana. Vamos a ir cruzando porque justo se puso en verde. Mirá esto, Claudio. Si hablamos de la circulación de los autos, circularon 396.000 autos en lo que son los accesos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es apenas un 2% más con relación al miércoles pasado. Es decir, a pesar de que en apariencia vemos mucho más movimiento, si hablamos de las estadísticas, estamos hablando de apenas un 2% más de los autos que ingresaron la semana pasada a lo que es el radio de la ciudad de Buenos Aires. Si hablamos de las autopistas porteñas, circularon en el día de ayer 192.000 autos. Aquí sí se nota un incremento de un 10% más con respecto a la semana pasada. ¿Qué pasa con las avenidas de la ciudad de Buenos Aires? Como seguramente todos sabemos, hay sensores que miden la cantidad de vehículos que circulan por las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires. En el día de ayer circularon 141.000 vehículos. Esto es un 9% más con respecto a la semana pasada. Atención a esto, que es quizás lo más preocupante en relación a la cuarentena y a la propagación del coronavirus. El transporte público. En primer lugar, el subte. En el día de ayer, Claudio, circularon 56.000 pasajeros en el subte. Esto es un 16% más en relación a la semana pasada. Es decir, ayer viajaron en subte 56.000 pasajeros, 16% más que la semana pasada. Pero por otro lado, tenemos un dato alentador. Esto es un 95% menos con lo que habitualmente es la cantidad de pasajeros que viajan en el subterráneo. Por último, te cuento, el tren y también los colectivos. En el tren ayer circularon 147.000 pasajeros, esto es 26% más en relación a la semana pasada. Y por último, los colectivos. Ayer circularon 2.320.000 pasajeros. Esto es, atención a esto, 12% más con respecto a la semana pasada, pero un 75% menos con respecto a lo que sucede en un día normal sin cuarentena. Y allí vemos este malón de personas que se está acercando al ingreso de la estación de Constitución, que es la gente que acaba de bajar del subte. Recordamos que es la estación de transbordo de la línea C de subterráneos y de los colectivos. Estamos en lo que es la estación Constitución, el ferrocarril Roca, el ferrocarril que va hacia la zona sur del Gran Buenos Aires. Y como vemos, se sigue haciendo el control. Está la Policía Federal Argentina controlando que la gente tenga toda la documentación, justamente el permiso para poder circular, y vemos, a diferencia de lo que ocurría hace 50 días, toda la protección con lo que cuentan el personal, tanto los tapabocas como también estas máscaras de acrílico que protegen a los efectivos de la Policía Federal Argentina. Este es el panorama y estas son las cifras de lo que está pasando con el transporte y con la cantidad de pasajeros que viajan, por lo menos en el día de hoy, comparado a la semana pasada. A ver, Leo, lo que vemos de las cifras que vos estabas dando recién es que el crecimiento del 26% en el ferrocarril es alto respecto de lo que había sido el crecimiento que había informado ayer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la semana pasada. Hice esta
se está viendo un movimiento mayor en ferrocarriles y esto es motivado porque la gente que ha tenido que volver a trabajar por estos nuevos rubros que se incorporan ha tenido que optar por el transporte público y en este caso los trenes, cuando ese servicio tenía que ser solamente para el personal de trabajadores esenciales. En este caso las empresas están siendo caso omiso a la obligatoriedad de pagarle el transporte a los trabajadores. Y número que se va a incrementar, Mariana, a partir del jueves con el agregado de los nuevos comercios que van a abrir las nuevas actividades a partir del jueves, ¿no? Sí, Leo. No, justamente esas dos aclaraciones. Por un lado, recordemos que hice hincapié en lo que es el servicio de transporte, sobre todo tengamos en cuenta trenes, colectivos y subtes, porque el objetivo principal era que las empresas se hagan cargo de poder trasladar al personal, claro, sobre todo aquel personal que viva lejos. Eso por un lado. Por otra parte, lo que comentaba recién Ariel. Venimos aquí para comparar lo que pasaba la semana pasada, luego del lunes, y esta flexibilización de la cuarentena, y ver qué va a pasar mañana, cuando se abran nuevos rubros. Leo Maraval, muchísimas gracias.